meditando en el libro de Oseas. Hoy vamos a ver el capítulo 6, continuando lo que hace 2 semanas habíamos dejado antes del campamento y bueno, vamos a también recordar un poquito, ¿no?, lo que hemos visto anteriormente. Bueno, aquellos que han encontrado el pasaje pueden ponerse en pie, por favor, si estás en las posibilidades de hacerlo, para poder, bueno, yo voy a leer en voz alta, ustedes me pueden seguir con su vista. Ya, dice la palabra del Señor, Oseas capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, muchas gracias por este día en el que permites que tu iglesia, como iglesia, podamos congregarnos en este lugar para adorarte, Señor. Padre, te pedimos tu guía en este tiempo, pedimos tu sabiduría, te pedimos que abras nuestro entendimiento y te ruego, Señor, que puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra siempre es eficaz para nuestras vidas, siempre nos da aquello que necesitamos y muy probablemente muchas veces también nos lastima porque nos muestra nuestra realidad, pero también a la vez nos da esperanza, nos anima, nos restaura, Señor. Y Padre, gracias por esta porción que tú has dejado aquí en Oseas, porque realmente nos ayuda mucho a nosotros como creyentes, Señor, a poder tener una buena actitud como creyentes, como tu pueblo, Señor. Padre, muchas gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, por aquellas personas también que nos están visitando. Te ruego que tú puedas obrar en cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que ninguno de nosotros pueda salir de este lugar de la misma manera en la que ha llegado, Señor, sino que pueda ir conociéndote a ti y conociéndote más a ti, Señor. Te encomendamos este tiempo en tus manos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Bueno, inicialmente quiero recordar el contexto general del libro de Oseas, ya, porque igual sé que hay algunos hermanos que nos están visitando y probablemente no han escuchado los sermones anteriores, ya. Y en el libro de Oseas debemos decir que Oseas fue un profeta que ministró al reino del norte, ya, llamado Israel, o también que se lo llama Efraín. Y en los 3 primeros capítulos, hermanos, pudimos ver claramente cómo Dios habla a Oseas para que profetice a su pueblo Israel. Y algo que el Señor hace es que el matrimonio de Oseas es el reflejo de la relación que Dios tiene con su pueblo. Es un pequeño reflejo de la relación que Dios tiene con su pueblo. En otras palabras, podemos decir que Oseas en esta historia representaba a Dios y Gomer era la esposa de Oseas, que era la esposa de Oseas, representaba al pueblo de Israel como el pueblo de Dios.
Ahora hemos visto también en esos capítulos que Gomer, que era la esposa de Oseas, le es infiel a su esposo. Le es infiel a Oseas. Dice que ella se va tras sus amantes, tras sus ídolos, ¿ya? Pero Dios le dice a Oseas que vaya tras ella. Dios le dice a Oseas, ve tras ella, búscala. Y como les decía, hermanos, esa es la relación que Dios tiene para con su pueblo. Que cuando su pueblo Israel le es infiel, le responde mal a Dios, Dios va en busca de su pueblo. Eso representaba cómo Israel se había ido tras sus ídolos, tras sus dioses falsos, y había abandonado a Dios en la historia. Pero a pesar de eso, Dios sigue con ellos. Dios sigue con el pueblo de Israel. Dios sigue siendo fiel a su pacto. Y esa es la relación que Dios tiene para con su pueblo. Dios ama con un amor incondicional. Ama a aquellos que son suyos, pero no es que no le importa lo que su pueblo haga. No es que no le importa lo que ellos hagan, sino que Él en su amor también muchas veces castiga. En su amor muchas veces disciplina, con el propósito de que ellos se arrepientan y se vuelvan a Él. Entonces, esta es la relación más o menos que Dios tiene para con su pueblo Israel, que está mostrando en el libro de Oseas. El pueblo peca, se aleja de Dios, pero Dios va tras ellos, buscándoles. Y muchas veces Dios tiene que castigarlos o disciplinarlos porque los ama. Y decíamos, hermanos, la disciplina es parte, la disciplina, en el fondo de la disciplina está el amor. Porque es por amor, hermanos, que el Señor disciplina a aquellos que son suyos, con el propósito de que ellos se arrepientan y se vuelvan a Dios, se vuelvan a Él. Y eso es lo que vimos, hermanos, en Oseas. Dios, por medio del profeta Oseas, denuncia su pecado. ¿Se escucha, hermanos, bien? Perfecto. Lo voy a apagar. Ya. Entonces, hermanos, como les decía, eso es lo que en Oseas vemos. Dios, por medio del profeta Oseas, denuncia el pecado de Israel, expone su pecado de Israel, luego emite juicio, castigo si no se arrepienten. Les dice, mira, ustedes han pecado de esta manera, y si no se arrepienten, yo los voy a castigar. Pero también Dios les promete restauración. Y desde el capítulo 4 en adelante, vemos más de cerca y más detalladamente aquellos pecados en los cuales Israel había incurrido una y otra vez. Aquellos pecados en los cuales Israel se había sumergido. Y es lo que estamos viendo en los capítulos 4 en adelante. Y otros de sus pecados de Israel, lo que vamos a ver hoy día en nuestro capítulo 6, es el falso arrepentimiento que Israel tenía. De los tantos pecados que Israel se había sumergido, ¿ya? Uno de ellos era el falso arrepentimiento de Israel. Entonces, hermanos, el título de nuestro sermón para este día es el falso arrepentimiento de Israel. Y lo he estructurado este capítulo entero en 3 partes, ¿ya? Para que podamos más o menos tener idea cómo vamos a ir desarrollando el sermón. En primer lugar, del versículo 1 al 3 vemos que Israel declara un falso arrepentimiento. Israel declara un falso arrepentimiento. En segundo lugar, vamos a ver desde el versículo 4 al 6 que Dios denuncia el falso arrepentimiento de Israel. Dios denuncia el falso arrepentimiento de Israel. Y en tercer lugar, del versículo 7 al final, al versículo 11, vamos a ver que Dios anuncia las consecuencias del falso arrepentimiento de Israel. Entonces, hermanos, el bosquejo es sencillo para que podamos recordarlo y también podamos ir en base a esto según los pasajes. Dios declara el falso arrepentimiento, Dios denuncia el falso arrepentimiento de Israel. El primero era Israel declara un falso arrepentimiento, el segundo Dios denuncia el falso arrepentimiento de Israel y el tercero es Dios anuncia las consecuencias del falso arrepentimiento de Israel. Entonces vamos a leer, hermanos, versículo 1 al 3. Israel declara un falso arrepentimiento. Dice, venid y volvamos a Jehová,
Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En primer lugar, hermanos, esta es una respuesta del pueblo ante lo que Dios había dicho en versículos antes. Lo que encontramos aquí en estos 3 versículos del capítulo 6 es la respuesta del pueblo ante lo que Dios había dicho en los versículos anteriores, o sea, en el capítulo 5. Y se los voy a solamente leer lo que dice el capítulo 5, del versículo 9 hasta el versículo 15. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ya? No sé si lo van a proyectar ahí, pero lo voy a leer así. Del versículo 9 al versículo 15, porque necesitamos entender esto que Dios dijo, porque es en base a esto cómo el pueblo va a responder en el capítulo 6. Entonces vamos a recordar un poquito. No voy a exponer, solamente voy a leer. Una cosa es segura, Israel. En el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. Los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones. Por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. El pueblo de Israel será aplastado y demolido por mi juicio, porque están decididos a rendir cultos a ídolos. Destruiré a Israel como la polilla consume la lana. Dejaré a Judá tan débil como madera podrida. Cuando Israel y Judá vieron lo enfermos que estaban, Israel acudió a Siria y a su gran rey, pero éste no pudo ayudarlos ni curarlos. ¿Se acuerdan, hermanos? Ellos habían, buscado aliarse con Asiria, pensando que eso les libraría del castigo terrible que vendría sobre ellos, cuando ellos solo debían volverse a Dios. Versículo 14 dice: solo seré como un león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá. Los despedazaré, me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Estas son las palabras que Dios había dicho anteriormente. Al final Dios dice: mira, yo estoy con ustedes, pero ya no lo voy a estar. Por eso dice en el versículo 15: entonces regresaré a mi lugar. Yo estoy con ustedes, pero ya no voy a estar más con ustedes. Hasta que reconozcan su culpa, hasta que reconozcan su pecado y se vuelvan a mí. Y se vuelvan a mí. Entonces, ante estas palabras de castigo, de destrucción, de ira, de juicio sobre Israel, ellos van a responder, el pueblo va a responder en el versículo 1 al 3 del capítulo 6. Y dice: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora, hermanos, ¿es buena la actitud que Israel tomó? Según estos 3 versículos, ¿es buena? Y según a nuestra lectura, hermanos, podemos decir que sí. Porque en otras palabras, lo que ellos están diciendo es: vengan, volvámonos al Señor nuestro Dios. Él nos despedazó, Él nos destruyó, Él nos quebró, nos castigó, nos hirió, pero ahora nos sanará, vendará nuestras heridas. Dentro de muy poco tiempo Él nos restaurará nuevamente, para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo, Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. O sea, Él nos va a responder pronto, así como estamos tan seguros de que va a amanecer, así el Señor nos va a responder si nos volvemos a Dios. Ahora, otra vez les pregunto, hermanos, ¿son palabras buenas? ¿Son palabras correctas? Y podemos decir sí, a solo oído, si solamente nos enfocamos en estas palabras, en estos 3 versículos, podemos decir sí.
Parecen buenas palabras. Parece una buena actitud que Israel tomó. Y si solo predicáramos, hermanos, estos 3 versículos aislados de su contexto, al final vamos a diríamos, hermanos, esta es la actitud que debemos tener. Pero en el versículo 4 en adelante, hermanos, vamos a entender que esta no era una actitud correcta. Si solamente vemos estos 3 versículos, sin considerar lo que dijo antes y lo que dice después, solamente podríamos concluir diciendo, hermanos, esta es la actitud que debemos tener todos nosotros. Pero en el versículo 4 en adelante nos va a enseñar que no es la actitud correcta. Ellos respondieron así porque ellos respondieron así no porque se habían arrepentido genuinamente, sino porque solamente estaban buscando librarse de las consecuencias del castigo o del juicio de Dios. Ellos estaban respondiendo de esta manera solo, no porque tenían un arrepentimiento genuino de corazón, sincero, como Dios había mandado en el versículo 15, sino solamente por el temor a las consecuencias del castigo de Dios. No había arrepentimiento sincero en ellos. Ellos están diciendo en el versículo 1, volvamos a Dios. Eso es lo que Dios quiere, y como Él quiere, entonces vamos. Él nos despedazó, pero nos curará. Él nos hirió y Él nos vendará. Y luego dice, ellos querían una restauración inmediata. Hermanos, cuando, por ejemplo, somos niños, bueno, yo tengo chiquitos, pequeños, y Priscila, que ya sabe hablar bien, más o menos bien, se le entiende. Entonces, cuando les tenemos que castigar o disciplinar, ellos no quieren ser castigados o disciplinados. ¿Ya? Y eso va a pasar con todos los niños. No les gusta que se les castigue. Pero imagínense a un hijo adolescente, ya un hijo jovencito, que merece ser castigado por su papá. Y aun cuando nosotros, o cuando yo era adolescente o jovencito, y cuando yo merecía castigo, ¿cuántos hemos dicho, ya que me castigue? Total, un ratito va a doler. Y después como si nada. Muchas veces así ignoramos un castigo y ahí decimos, me va a doler un rato, pero después se va a pasar. Después se arreglan las cosas. Israel estaban diciendo, a pesar de las cosas que hemos hecho, Dios siempre nos perdona. Así que volvamos a Dios. En Dios vamos a encontrar perdón y está bien. Hermanos, Israel se había corrompido tanto que estaban acostumbrados a presentarse a Dios de una manera superficial. No había un arrepentimiento genuino por el cual ellos iban a Dios. Ellos estaban presentándose a Dios de una manera superficial. Que por hacer cosas externamente correctas, todo estaba bien con Dios. Volverse a Dios estaba bien. Acudir a Dios estaba bien externamente. Pero ¿qué hay del corazón? ¿Qué hay de la motivación? Dios había pedido sacrificios, había pedido holocaustos, pero con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. No solamente estos actos de matar animales y quemar animales, sino que al hacer eso ellos puedan venir con un corazón sincero delante del Señor. En el versículo 3 ellos siguen con esta idea de acercarse a Dios sin importar con qué corazón lo hagan. La cuestión era volverse a Dios. Hagamos lo que Dios nos ha dicho, sin importar lo que había dentro del corazón, cuáles eran las motivaciones por las que yo estoy haciendo aquello. Y versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oh, si conociéramos al Señor, ellos dicen, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá. Si nos volvemos al Señor, es tan seguro que Él nos va a responder. Él nos va a responder.
Y dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ellos querían conocer a Dios. Pero ellos querían conocer a Dios por las cosas que les daría. Ellos querían conocer a Dios, pero solamente querían conocer a Dios por las cosas que les daría, por las bendiciones que recibirían de parte de Él. Y eso es lo que más o menos habíamos visto también en el capítulo 4:6 de Oseas. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, no es que ellos les faltaba un conocimiento intelectual de Dios. Ellos tenían la ley de Dios. Ellos conocían el Torá. Pero, dicen, no tenían un conocimiento personal de Dios. No tenían un conocimiento íntimo de Dios. No tenían una relación especial con Dios. Entonces ellos querían conocer a Dios solamente por la lluvia. La lluvia, hermanos, significaba bendición para el pueblo. Porque en ese contexto la agricultura dependía de la lluvia. La comida, el alimento de los animales dependía de la lluvia. Así que la lluvia significaba bendición de parte de Dios. Entonces dice, conoceremos a Dios porque nos va a mandar lluvia. Él nos va a responder. Pero cuando había sequía, eso significaba juicio de parte de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos a Israel, cuando miramos a Israel detenidamente y cada pasaje que estamos viendo en Oseas hasta este punto, cuando miramos a Israel es como si nos miráramos a nosotros mismos en el espejo. Porque cada uno de nosotros tuvimos esa misma actitud. Y aún inclusive la tenemos. Cuando hemos pecado, nos acercamos a Dios por temor a las consecuencias. Muchas veces pecamos y nos acercamos a Dios por temor a las consecuencias. Muchos pueden ir a Dios solamente por los beneficios que le puede dar. Y hermanos, en toda la historia de la humanidad, la gente, hermanos, siempre va a buscar beneficios de aquel ídolo, de aquel Dios falso que ellos veneran. Solamente en esta semana, hermanos, el día viernes, ¿qué se celebró? ¿Por qué las calles estaban tan llenas en ciertos lugares? Se celebró la fiesta de las alacitas. Y la gente ahí tiene mucha fe a este personaje pequeño que es el Equeco. Y para los que no saben, el Equeco es una deidad andina de origen aymara que se representa como un hombrecito, ¿no? Sonriendo y cargado de muchos bienes. Se cree que es un ser generoso que recompensa la fe y la gratitud de sus devotos. Todos aquellos que tienen fe en el Equeco, se dice que este Equeco les va a cumplir aquello por lo cual ellos piden o anhelan. La gente siempre, hermanos, va a buscar aquello. Siempre va a buscar beneficios de algún ser, prosperidad. Pero también, lamentablemente, hermanos, incluso los creyentes podemos caer en eso. Siendo creyentes podemos caer en eso. Jesús mismo se refirió a eso en Juan 6:26. Dice, después de que Jesús había alimentado, ¿se acuerdan? Jesús había alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿se acuerdan? Dice que mucha gente le buscaba a Él por lo que había hecho. Hasta tal punto que Jesús tiene que alejarse de ellos. Y la gente lo está buscando, la multitud lo está buscando. Pero hay un punto en el que aquí en Juan 6:26 lo encuentran a Jesús. Y Jesús les dice, en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Esa multitud no la buscaba porque era el Mesías. Era el Mesías esperado, sino por lo que recibirían de Él. Por eso lo estaban buscando. En nuestra actualidad, hermanos, por eso hay muchos lugares
en la que hay mucha publicidad, si ustedes se han dado cuenta, con respecto a la sanidad. La sanidad, los milagros. Y saben, hermanos, la gente busca aquello. La gente busca cultos de sanidad, cultos de milagros, de esas cosas. Y la gente va a aquellos lugares buscando eso. Buscan a Dios por sanidad. Buscan a Dios por algún milagro. Buscan a Dios porque quieren resolver un problema. O es que quieren sanar su enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, buscan a Dios para conseguir algo. O sea, no están buscando a Dios, sino están buscando algo que pueden conseguir de Él. Y hermanos, algo que debemos entender de esto es que necesitamos a Dios. Solamente necesitamos a Dios. Necesitamos el Evangelio, necesitamos con mucha urgencia a Cristo. Por eso debemos buscarle solamente a Él. No puedes buscar a Dios para conseguir algo de Él. Muchos tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos preocupaciones, tenemos enfermedades, etc. Pero no podemos buscar a Dios solo para que nos conceda lo que necesitamos, o resuelva nuestros problemas, o sane nuestras enfermedades. Ahora, buscar aquello no está mal, no estoy diciendo que está mal pedir o buscar esas cosas, pero no debemos buscar a Dios solamente para conseguir aquello. Porque si lo hacemos, si ustedes se dan cuenta, lo conseguimos, o bien luego nos olvidamos de Dios. Si yo estoy enfermo y busco a Dios por sanidad, entonces me voy a sanar y listo, me olvido después de Dios. Hermanos, necesitamos a Dios urgentemente. Necesitamos a Cristo urgentemente. Debemos buscarlo a Él para ser llenos de Él. Ser llenos de Él. Hermanos, es un error poder buscar a Dios para conseguir algo de Él. Debemos buscarlo a Él porque es a Él a quien necesitamos. Le necesitamos a Él para ser llenos de Él y así podamos decir que se haga tu voluntad. Y podamos vivir confiados en medio de cualquier situación. Necesitamos solamente a Dios. Si yo tengo un problema matrimonial, económico, o cualquier problema o alguna enfermedad, yo necesito a Dios en mi vida. Porque solamente así, lleno de Él, yo voy a poder sobrellevar la situación. Yo voy a poder decir, Señor, esta es tu voluntad. Y yo soy feliz con esta voluntad. Puedo estar enfermo, pero te tengo a ti. Tengo estos problemas, pero te tengo a ti. Y si te tengo a ti, nada me falta. Solamente así vamos a poder vivir confiados en medio de cualquier situación en la que vivamos. Pero necesitamos a Dios. Israel, hermanos, pensaba que con hacer cosas externamente conseguían el contentamiento de Dios y conseguían la paz de Dios. Solamente con hacer cosas externamente. Y esos 3 versículos los interpretamos, hermanos, de acuerdo a los siguientes versículos, o sea, desde el versículo 4 en adelante, para decir que Israel se había arrepentido falsamente o habían tenido un falso arrepentimiento, o que su arrepentimiento era falso y no era genuino ni no era verdadero. Ahora en el versículo 4 en adelante vamos a ver cómo Dios responde ante el falso arrepentimiento de Israel. En segundo lugar, entonces, dice, Dios denuncia el falso arrepentimiento de Israel. Versículo 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana, o como el rocío de la madrugada que se desvanece. Hermanos, Dios conoce perfectamente el corazón del hombre. Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Él conoce cuando nuestros actos externos no están de acuerdo con las motivaciones del corazón. La piedad de ellos, la piedad que ellos demostraban en estos 3 versículos, dice, volvámonos, ¿no? El Señor nos va a responder, Él nos va a mandar lluvia.
esta piedad que demostraban en estos 3 versículos, el Señor les dice, son como la niebla de la mañana, o son como el rocío de la mañana que se desvanece rápidamente. El hombre, hermanos, el hombre puede engañar a los hombres por medio de sus actos o por medio de lo que habla, de lo que dice, pero no puede engañar a Dios. Hermanos, muchos de nosotros podemos hacer cosas visiblemente y nosotros tener un buen concepto de tal hermano porque hace esto, hace aquello, llega temprano y muchas cosas, pero nosotros como hombres no podemos ver el corazón de ellos, la motivación por las que hace estas cosas. Y en ese sentido digo, nosotros como hombres podemos ser engañados y podemos engañar a otras personas con las cosas que hacemos y decimos, pero no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Él conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón. Muchas veces, hermanos, nuestra piedad dura mientras tenemos alguna necesidad. Si yo tengo un problema económico es cuando oro más, o cuando tengo una enfermedad es cuando oro más, o cuando llegamos a tener problemas matrimoniales, ¿no? Empezamos a orar más. Muchas veces, hermanos, nuestra piedad dura mientras tengamos algunos problemas, alguna necesidad. No, oramos más, nos congregamos más fieles porque estamos pidiendo algo o necesitamos algo. Pero dice, esta piedad es efímera, se desvanece pronto. Luego el versículo 5 dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. El Señor les había dado profetas, había enviado profetas a su pueblo. Ellos eran los hombres de Dios que recibieron la palabra de Dios y ahora ellos debían transmitirlo al pueblo. Los profetas comunicaban las palabras de Dios. Los profetas eran los que anunciaban el pecado del pueblo. Ellos eran los encargados de llamar al arrepentimiento al pueblo. Si el pueblo estaba pecando, los profetas hablaban, denunciaban su pecado y les llamaban al arrepentimiento. Y por eso el Señor dice que la predicación de la palabra es tan importante. Porque es por medio de la palabra que una persona tiene convicción de pecado. Arrepentimiento. Es por medio de la palabra que una persona puede tener arrepentimiento de sus pecados. Pero también es por medio de la palabra que una persona puede ser transformado. Puede ser transformado en su vida. Dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. La palabra de Dios, hermanos, debe prevalecer en la vida del creyente. Y debe prevalecer también en la vida inclusive de los incrédulos. Debe prevalecer en nuestra vida. Porque solamente ella dice lastima. La palabra de Dios lastima. La palabra de Dios te derrumba. Y aquí Oseas dice, la palabra de Dios te mata. Porque te muestra tu condición de pecado. Hermanos, por eso, ¿cuántos nosotros debemos acudir a la palabra de Dios? ¿Por qué estamos convencidos de que nosotros somos pecadores? Porque la palabra del Señor lo dice. El Señor en su palabra nos dice, nosotros hemos pecado y merecemos condenación, merecemos muerte. Por eso, la palabra de Dios te lastima, te derrumba, te mata, porque te muestra la condición en la que estás. Pero también te cura. La palabra de Dios te cura, la palabra de Dios te levanta, pero también te da vida, te restaura. Versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los holocaustos y los sacrificios eran el culto a Dios en aquel tiempo.
era la forma de cómo se presentaban a Dios, pero eran cosas externas. El pueblo pensaba que con hacer estas cosas Dios estaba contento. Por eso había tanto sacrificio, porque había mucho pecado. Por eso había tanto derramamiento de sangre de animales, porque había mucho pecado. El pueblo había caído en el error de pensar que si pecan, solamente deben ir delante del sacerdote con su animal y asunto resuelto. En ese error habían caído los israelitas. Ok, he pecado, está bien, listo, me voy donde el sacerdote y presento mi animal y listo, asunto resuelto. Pero no era la intención que Dios tenía cuando Él pidió los sacrificios, sino que vayan en arrepentimiento, decir, Señor, yo he pecado delante de ti. Pero no había ese reconocimiento de pecado genuino, verdadero, sincero de corazón, sino que ellos decían no, más bien se daban libertad a pecar, se daban libertad para pecar. Decían, si peco no pasa nada, porque igual puedo presentar un animal y asunto resuelto. Hermanos, eso es lo que nosotros hoy en día también podemos ver. Cuando, por ejemplo, las personas pecan en la semana y luego van a misa, o luego van donde el sacerdote o donde el padre y dicen, confiesan su pecado y el padre les da penitencia, les dice que deben rezar y asunto resuelto. Y eso es repetitivo, una y otra vez. Cuando sea, pueden ellos ir delante de aquella persona y poder confesar su pecado y recibir penitencia. Y piensan que con eso Dios está contento con ellos. La gente de aquel tiempo entonces, con total libertad, pecaba, porque ya sabían cómo podían volverse a Dios. Solo debían sacrificar a un animal y Dios estaba contento después con él. El Señor les dice, yo quiero que ustedes me amen a mí. Yo quiero que ustedes me amen a mí, no que amen las cosas que yo les doy y cuando los doy, sino que a pesar de cualquier cosa ustedes me amen. Yo quiero tener una relación personal con cada uno de ustedes. Yo quiero que me conozcan a mí y que cada vez que realicen un sacrificio realmente estén convencidos y arrepentidos de sus pecados. Porque eso es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Es alejarse del pecado, es aborrecer el pecado. Si yo he pecado y he transgredido, he caído en un pecado, si realmente me he arrepentido de verdad, yo voy a decir en ese momento, Señor, he pecado delante de ti, pero no lo voy a volver a hacer, no quiero hacerlo. Pero Israel estaba una y otra vez pecando y pensaban que con su sacrificio lo arreglaban todo. Hermanos, de igual manera es con nosotros. Dios no quiere que hagamos cosas para Él solo externamente, sino que lo hagamos de corazón. Que sean de un corazón contrito y humillado por causa de nuestro pecado, pero también que podamos encontrar esperanza en Cristo. Dios quiere que vayamos delante de Él con un corazón humillado, contrito, reconociendo que somos pecadores, pero también a la misma vez que tenemos esperanza en Cristo, en el Evangelio. Que cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, a congregarnos, lo hagamos no por cumplir, sino porque realmente deseamos a Dios. Queremos conocerle más profundamente, que cuando cantamos alabanzas no solamente sean repeticiones sin saber lo que estamos diciendo, sino que la alabanza pueda salir desde lo más profundo de nuestro corazón con conocimiento, con convicción de aquello que estamos cantando. Eso es lo que Dios quiere. Quiere adoración sincera. Después de denunciar el falso arrepentimiento de Israel
el Señor les va a anunciar las consecuencias que conllevan un falso arrepentimiento. Dice, tercer lugar, vamos a ver, Dios anuncia las consecuencias del falso arrepentimiento de Israel. Versículos 7 al 9 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. El Señor les dice que así como Adán en el principio desobedeció a la palabra de Dios, así Israel quebró el pacto. Dios, dice, le prometió a Adán sus bendiciones si obedecía sus mandamientos. Pero Adán pecó y entró la muerte al mundo. Dios había prometido a Israel las bendiciones de la tierra prometida si lo obedecían. Pero Israel rompió el pacto y sufrieron las consecuencias. Cuando Oseas menciona Galaad, Galaad era una ciudad de refugio. Una ciudad de refugio era Galaad. Y eso ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 19. Ya lo pueden leer ampliamente, detenidamente. Pero era un lugar donde los hombres homicidas involuntarios podían refugiarse hasta que se esclarezca su caso de inocencia. Pero era un lugar de paz. Por eso era llamada las ciudades de refugio. Habían 6 ciudades de refugio. Y una de estas era Galaad, donde había paz, había seguridad, donde las personas podían ir allá y podían estar seguros, en paz. Pero se había convertido en una ciudad de pecadores. O sea, está diciendo, se había convertido en una ciudad de pecadores. Incluso sus sacerdotes, dice, se habían vuelto ladrones y asesinos. Estas eran las terribles consecuencias de un pueblo que aprende a presentarse delante de Dios superficialmente. Ven al pecado como algo trivial. Los sacerdotes mismos estaban enseñando eso, de que podían presentarse delante de Dios y hacer esto y ya tienes paz. Ya estás bien con Dios. Y la consecuencia de todo eso, de presentarse superficialmente delante de Dios, sino con un corazón sincero, arrepentido, era esto. Una ciudad de refugio, una ciudad de paz, de seguridad, donde uno puede estar, se había convertido en una ciudad de pecadores, donde los sacerdotes mismos, dicen, eran ladrones y asesinos. Era un lugar de refugio, no había muerte ahí, pero los sacerdotes se habían convertido en asesinos. Versículo 10 al 11 dice, en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega. Se refiere a la cosecha, ¿ya? Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Hermanos, el Señor advierte que el pecado de Israel será castigado. Será castigado, pero también el de Judá, si no se arrepienten. Si no se arrepienten, yo los voy a castigar. El Señor les advierte. Las consecuencias del pecado eran graves. Y así es así como lo debemos ver nosotros, hermanos. Las consecuencias del pecado son graves. Israel se contaminó, dice, así como Judá. Y ambos recibirán juicio de parte de Dios. Ambos serán destruidos. Dejarán de ser una gran nación a ser nada. De ser una gran nación van a hacer nada. Tanto para Israel como para Judá, Dios había designado, dice, una cosecha. Que ellos cosecharán exactamente lo que habían sembrado. Todo lo que iban a recibir, todo lo que iban a cosechar, ellos lo habían sembrado. Ellos iban a pagar sus propias consecuencias. En Gálatas el apóstol Pablo, Gálatas 6, 7 al 8 dice, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso nos enseña, hermanos, que debemos tener cuidado con el pecado. Debemos tener mucho cuidado con el pecado. Porque el pecado contamina. Porque el pecado se extiende. El pecado crece. Se expande a más lugares. El pecado, hermanos, es contagioso. Hay una frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas compañías corrompen. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con el pecado. Porque el pecado contamina, se extiende, es contagioso y va creciendo. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Si pecamos y nos arrepentimos, una verdad que la palabra de Dios enseña es que si realmente nos arrepentimos genuinamente, Dios nos perdona. Dios nos perdona, pero debemos lidiar con las consecuencias. Debemos lidiar con las consecuencias. Por eso, tu vida debe ser de constante arrepentimiento. Si tú eres creyente, todos los días necesitas volver al Señor en arrepentimiento. Todos los días necesitas estar arrepentido. Porque el pecado te aleja de Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Para aquellos que somos creyentes, nos separa de Dios. Pero si tú no eres creyente, tu pecado te condena. El juicio de Dios está sobre ti. Y sabes, no hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. Sino solo puedes acudir a aquel quien puede limpiarte. Si tú no eres creyente, por causa de tu pecado, Dios está lejos de ti. Es lo que decía Oseas 5:15. Por causa de tu pecado, Dios está lejos de ti. Pero va a estar lejos de ti hasta que reconozcas tu pecado y busques el rostro de Dios con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Israel pensaba que con hacer cosas externamente, su culto religioso, vamos a llamarlo así, conseguían el contentamiento de Dios y tenían paz con Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pensado que por hacer cosas buenas, merecemos la bendición de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que por hacer cosas buenas, o sea, como por ejemplo ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, ofrendar, cosas así, cosas buenas, pensamos que por hacer estas cosas buenas merecemos nosotros que en todo nos vaya bien? Pero hermanos, hacemos estas cosas porque queremos conocer más íntimamente al Señor. Nos congregamos porque queremos adorar al Señor. Queremos servir a nuestros hermanos. Necesitamos recordar el Evangelio. Queremos que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros de tal manera que nos pueda moldear al carácter de Cristo. Hermanos, la adoración es personal. La adoración es personal. Cada uno de nosotros hacemos muchas cosas, incluso de las que he mencionado. La adoración es personal. Porque solo el Señor sabe si le adoramos con un corazón sincero. Hermanos, hoy día hemos cantado, hoy día hemos ofrendado, pero solamente Dios sabe con qué corazón lo hemos hecho. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios, pero solamente sabe Dios con qué corazón lo hemos hecho. Puedo estar aquí. Aparentemente yo puedo estar escuchando la palabra de Dios, pero mi mente puede estar en otro lado. Yo no lo sé, porque todos me están mirando, todos están escuchando, aparentemente me están escuchando. Pero Dios sabe si realmente han escuchado.
con un corazón sincero. Cuando cantamos de la misma manera, hermanos, cuando cantamos, podemos estar repitiendo, podemos estar moviendo nuestra boca, pero solamente Dios sabe si lo hemos hecho con un corazón convencido, con convicción, creyendo y afirmando lo que estamos diciendo. Hermanos, no debemos hacer las cosas para agradar a los demás o por el qué dirán los demás. Solo debemos hacer todas las cosas para agradar al Señor. Para agradar al Señor. Muchas veces en nuestra realidad vamos a fallar. Lamentablemente, hermanos, en este lado del mundo, en este lado de la eternidad, vamos a fallar. Vamos a pecar. Vamos a pecar. Y algunos nos hemos identificado tanto con el pueblo de Israel, porque solamente Israel sabía pecar. Y cuando vemos la historia, cuando vemos los pasajes, nos identificamos nosotros con Israel, con ellos, porque menospreciamos a Dios o minimizamos a Dios. Pensamos que Dios solo está para que nos conceda lo que queremos y cuando lo queremos. Y así como aquel pueblo, merecemos el justo juicio de Dios. Si tú te has identificado con Israel, también te vas a identificar, cuando tú te has identificado con su pecado, también te vas a identificar con su castigo. Y vas a decir, yo también merezco castigo de parte de Dios. Porque muchas veces que he hecho estas cosas, mi corazón ha estado en otro lado. No he tenido un verdadero arrepentimiento genuino. Pero hermano, la buena noticia es que Jesús vino a este mundo por pecadores como tú y como yo. Hermanos, esa es la buena noticia. Que aun cuando nosotros todavía fallamos, que aun cuando todavía nosotros le fallamos a Dios, pecamos en contra de Dios, la buena noticia es que Jesús vino a este mundo por pecadores como tú y como yo. Y Jesús pagó toda aquella deuda que cada uno de nosotros acumulamos por nuestros pecados. Jesús los pagó en la cruz, los clavó ahí. La pregunta que quiero hacerte es, ¿reconoces que tú eres un pecador? ¿Reconoces que eres un pecador? Arrepiéntete y vuelve al Señor con un corazón sincero. Si tú reconoces que eres un pecador, arrepiéntete y vuelve al Señor con un corazón sincero. No por temor a las consecuencias, incluso no por temor de ir al infierno. Ve al Señor con un corazón sincero, donde puedas decir, necesito a Dios. No porque tengo temor a esto, porque quiero conseguir aquello, sino porque necesito a Dios, necesito conocer a Dios. En Lucas 5, 31 al 32 dice, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús dice, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú eres un pecador, arrepiéntete y vuelve al Señor. Porque es por aquellos por quienes Cristo vino a este mundo y dio su vida en la cruz. Hermanos, Dios busca que nos arrepintamos genuinamente. Dios busca que vayamos a Él genuinamente, que lo busquemos a Él. No las cosas que nos puede dar Dios, sino que lo busquemos a Él. Él debe ser el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra búsqueda debe ser Él, no las cosas que nos puede dar Él. Y con esto termino. Lucas 18, 9 al 14 es la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la religión externa de este fariseo. Eso es lo que podía ofrecerle este fariseo a Dios. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, él no tenía religión que ofrecer. Él no tenía nada que ofrecer. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, pecador. Y ese es el corazón, hermanos, que nosotros debemos tener como creyentes. No podemos ir a Dios en busca de cosas, sino debemos ir en búsqueda de Él. Decir: yo no puedo ofrecerte nada. Ten piedad de mí, soy un pecador. Y la buena noticia, hermano, es, versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Hermanos, Dios encontró un corazón contrito y humillado en el publicano. Dios encontró un arrepentimiento genuino en el publicano. Y eso es lo que Dios busca, un arrepentimiento genuino. Ve a Dios con un corazón contrito y humillado, y Él te restaurará. Ve, corre a Cristo, corre a Dios con un corazón contrito y humillado, y Él te va a restaurar. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, muchas gracias por tu palabra, que como lo leímos aquí mismo en esta porción, tu palabra, Señor, lastima, tu palabra hiere, tu palabra nos mata porque vemos, nos muestra nuestro pecado, cuán pecadores somos, cuánto te hemos fallado, cuánto merecemos ser muertos, cuánto merecemos tu ira, tu juicio devastadora sobre nuestras vidas, porque te hemos fallado, Señor. Muchas veces te hemos fallado y constantemente te fallamos. Pero tu misma palabra nos trae esperanza, nos trae sanidad, nos restaura y da vida a aquellos que están muertos, Señor. Gracias por tu palabra. Te ruego, Padre, que tú puedas obrar en cada uno de nosotros, en que lo que hemos aprendido hoy, que podamos ir a ti en un arrepentimiento genuino, Señor. Sé que muchas veces te vamos a fallar. Sé que muchas veces vamos a hacer cosas superficialmente o externamente, Señor. Te rogamos que nos perdones y hagas de nuestro corazón un corazón humillado, contrito como el del publicano, Señor. Y cada día podamos ir mejorando, Señor, de tener aquel corazón que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Confórmanos, Señor, a su imagen. Queremos amarte, queremos conocerte a ti, Señor. Si hasta aquí hemos andado mal, te rogamos, Señor Padre, que ahora, Señor, nos puedas restaurar. Queremos vivir y hacer las cosas en este mundo para ti, Señor, sin importar la situación y la condición en la que nos encontremos, en las diferentes dificultades en las que nos encontremos, o sufrimientos, enfermedades, problemas, Señor. Queremos buscarte a ti. Queremos, Señor, que tú puedas llenarnos, tú puedas ser el todo en nuestra vida. Nuestra mente y nuestro corazón estén llenos de ti, solamente de ti, Señor, para poder ser luz en medio de este mundo, en medio de nuestra familia, en medio de aquella situación oscura en la que pasemos o vivamos, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, por mis hermanos. Te ruego por aquellos que no te conocen, Señor, que no han entregado su vida en tus manos, no han puesto su fe, su confianza en ti. Te ruego, Padre, que tú puedas obrar, tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de ellos, Señor, y hoy ellos puedan estar convencidos de que son pecadores
y solamente necesitan extender la mano, Señor. Que ellos puedan entender que no hay nada que ellos puedan hacer por sí mismos para su salvación, sino solamente pueden acudir a ti. Y tú estás dispuesto, Señor, a perdonarnos cuando hay un arrepentimiento genuino. Y tú lo sabes, Señor. Muchas gracias, Padre, por este culto. Muchas gracias por este tiempo de tu palabra, cuando tu palabra es predicada, Señor. En el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Amén.